Muy buenas noches a todos los que están conectados en este momento, participando virtualmente del 26º curso de posgrado de reumatología virtual 2021. Primero que todo, quiero agradecer a mis compañeros de Reuma Caribe, sobre todo al doctor Carlos Vicio Caballero, nuestro presidente actual, por la organización de este evento y por la invitación al mismo. Vamos a compartir pantalla en este momento. ¿Ve? Y esta noche me toca hablarles sobre la interpretación de los exámenes en reumatología. Para los que no me conocen, soy el doctor José Salasiado, médico internista de la Universidad Libre y Universidad Metropolitana de la Ciudad de Barranquilla, respectivamente, reumatólogo del Instituto Nacional de Reumatología en Montevideo, Uruguay, y profesor titular de las Universidades Libre y Metropolitana. Soy maestro de la reumatología panamericana y formador de la Escuela de Pacientes PANLAR, director médico de investigación médica Atlántico IMA y pionero de la conmemoración del Día Mundial de la Artritis Virtual en Barranquilla. Las manifestaciones musculoesqueléticas son muy frecuentes entre los pacientes que acuden a la consulta externa. Por lo tanto, es importante que los médicos en general diagnostiquen estas afecciones e inicien el tratamiento. Lamentablemente, muchos médicos no reciben la formación adecuada de reumatología en pregrado, no tienen la rotación de reumatología y no quedan bien preparados para diagnosticar y manejar estas afecciones. Por lo cual, muchas veces recurren a múltiples pruebas de laboratorio con la esperanza que resuelvan el dilema diagnóstico, pero a veces puede que eso no sea de gran ayuda. Entonces, la prueba de laboratorio, su utilidad es, uno, identificar una enfermedad o su severidad que soporte o niegue el diagnóstico específico en un momento dado, que sirva como seguimiento de las enfermedades y o complicaciones y que se detecten las reacciones adversas de la terapia con medicamentos. Es importante la interpretación de las pruebas de laboratorio que se deben realizar solo en relación de un contexto clínico determinado. Una prueba de laboratorio sin un cuadro clínico no son útiles. La historia de esta charla comenzó con que con motivo de la pandemia nos tuvimos que reinventar y estoy realizando en IMA los clubes de revista virtual 2021 en reumatología. Hicimos un primer club de revista sobre la definición eular de artralgia sospechosa para la progresión de artritis reumatoide, en el cual es importante destacar estos 7 elementos que vamos a ver más adelante, los cuales se deben utilizar en pacientes que tengan dolor articular sin artritis clínico y sin otro diagnóstico que le explique. Luego, esos elementos que vimos ahí en este primer club de revista que fue publicado en el 2017, de ahí para acá se han hecho varios, se han validado esos resultados y presentamos un segundo club de revista en el cual la definición eular sospechosa de la progresión artritis se correlacionaba con los autoanticuerpos, factor reumatoide y ultrasonido, lo cual aumentaba el rendimiento de esa definición. Y buscando artículos con relación a esto, nos encontramos que un grupo de reumatólogos de PANLAR, dirigido por el doctor Daniel Fernández Ávila, que es un medicamento colombiano, diseñó un algoritmo para el abordaje diagnóstico del dolor articular. Entonces, la charla la vamos a enfocar desde ese punto de vista, desde un algoritmo para llegar al diagnóstico de dolor articular. En otras palabras, validar todo lo que veníamos haciendo, entre comillas, previamente. Entonces,
ellos como antecedentes nos escribían que las enfermedades reumáticas son un motivo de consulta frecuente a los médicos de atención primaria o médicos no reumatólogos y que desafortunadamente había un alto porcentaje de diagnóstico erróneo. Y eso no ocurre solo en Colombia, eso ocurre en Argentina, en Canadá, en Francia, en las diferentes partes del mundo ocurre esto. Ellos como objetivo se propusieron diseñar un algoritmo para ser utilizado por los médicos no reumatólogos para mejorar ese abordaje diagnóstico del paciente con dolor articular y así mejorar la capacidad diagnóstica de 4 enfermedades reumáticas que escogieron. Entonces, participaron 39 reumatólogos de 18 países avalados por PANLAR. Se integraron 4 enfermedades reumáticas que tienen un síntoma común que era el dolor articular. Y este primer algoritmo que se realiza es en visión con el médico no reumatólogo, médico general, médico internista, en consideración de 4 enfermedades reumáticas. El objetivo, lo que le había comentado, ¿sí? Un algoritmo para ser utilizado por médicos no reumatólogos y mejorar el abordaje diagnóstico desde el punto de vista clínico y laboratorio del paciente con dolor articular y de hecho así mejorar la capacidad diagnóstica. Para finalmente, ¿qué vamos a ver? Y ser una de las conclusiones, hacer un correcto diagnóstico y reducir el número de pruebas solicitadas por los médicos no reumatólogos en el diagnóstico de pacientes con dolor articular. Y vamos a ver que sí se logra. Entonces, ese diseño, sí, tuvo 3 fases a grandes rasgos, sí. La primera fase en el cual se llevaron una serie de síntomas, signos y pruebas de laboratorio, se escogieron, luego hubo una segunda fase en el cual ya se comenzó a aplicar el modo de algoritmo y en la tercera fase se hizo el algoritmo que vamos a ver. Entonces, los resultados de este algoritmo lo vamos a ver dentro de un instante, pero lo que le quería destacar que en la primera consulta de 94 ítems se eligieron 74, de los cuales eran 25 síntomas, 27 signos, 22 pruebas paraclínicas en un ejercicio Delphi que duró 8 meses por todos los reumatólogos que participaron. Entonces, este es el resultado del algoritmo, que aquí como ustedes lo ven, es algo enredado en el buen sentido de la palabra, pero se lo quería mostrar y luego lo vamos a analizar. Vamos a comenzar con el lupus eritematoso sistémico, en el cual lo tomaron era con afectación articular, con dolor articular, porque ese era el objetivo de este diseño de algoritmo. Entonces, queremos destacar que el dolor articular, las úlceras orales, la fotosensibilidad y la pérdida del cabello o alopecia fueron los síntomas más relevantes y estos son que se encuentran dentro de los criterios de clasificación que vamos a ver más adelante. Los signos de erupción fueron 3. Los signos de lupus eritematoso fueron el eritema malar, la sinusitis y las úlceras orales. Fueron las que tomaron mayor participación para la ayuda diagnóstica. Y de hecho, lo que todos conocemos, los anticuerpos antinucleares, anti-DNA positivo, anti-SM positivo, el consumo de complementos, leucopenia, linfopenia, son las pruebas de laboratorios paraclínicas junto con la trombocitopenia que son de gran ayuda para el diagnóstico. El espondiloartritis, importante es que es con afectación periférica, lo que se tomó para entrar en el algoritmo. Los pacientes que tenían espondiloartritis con afectación periférica y dentro de ellos los 4 era dolor que empeoraba con el reposo, afectación oligoarticular, dolor matutino y dolor que mejora con el movimiento. Esos fueron los síntomas. Los signos fueron la entesopatía, la dactilitis, la sinusitis, la ovitis y la afectación articular asimétrica o dolor en los tobillos. Que aquí esta sinusitis o dolor en los tobillos muchas veces está relacionado con entesopatía. Y las pruebas
Fueron los reactantes de fase aguda, BCG, proteína C reactiva. De hecho, ellos cursan con factor reumatoideo negativo. La artritis reumatoidea, que es una de las enfermedades que tiene más frecuencia, los síntomas clásicos fueron el dolor articular inflamatorio simétrico a nivel de mano, la rigidez matutina mayor de 60 minutos, el dolor articular matutino, el dolor en las manos. Esto está en relación con la artralgia sospechosa de artritis reumatoidea. Básicamente, los síntomas los síntomas fueron el proceso inflamatorio de 5 o más articulaciones, el compromiso de muñeca, el compromiso de metacarpoflángica. Esto también ya lo veíamos en la artralgia sospechosa de artritis, esto es el evento. Y en las interfalangicas proximales de la mano, simétrica y la prueba de compresión positiva. Todo esto, como lo vamos a ver, son características de pacientes de una artralgia sospechosa de artritis, que es de donde comenzó cómo vamos a interpretar estos exámenes de laboratorio. Entonces, las pruebas paraclínicas, factor reumatoide positivo, anticuerpo anticitrulina. La primera validación o una de las validaciones de artralgia sospechosa de artritis fue cuando se hizo con estos dos exámenes y cuando se encontraron erosiones óseas en las manos por ecografía, no por radiografía. Eso fue de gran ayuda diagnóstica. Y en la artritis como enfermedad inflamatoria, como es proteína C reactiva y BCG elevada. Artrosis, la misma osteoartritis. Ojo, dolor de tipo mecánico, dolor en la mano de la metacarpoflángica, dolor de rodilla, dolor que empeora con el movimiento, puede estar mucho tiempo sentado, dolor en la cadera, dolor en las manos, son los síntomas primordiales de la artrosis. ¿Cuáles son los signos? Nódulos de Everett, nódulos de Bouchard y roces y crujidos. Aquí los clásicos nódulos de Everett y nódulos de Bouchard. Y los elementos de ayuda diagnóstica son las radiografías, porque recuerden que esta es una enfermedad de tipo mecánica, no inflamatoria, y que no aumenta ni proteína C reactiva ni factor reumatoideo. Entonces, durante la evolución de la enfermedad, no tanto en los primeros periodos, las radiografías son las que son de gran ayuda para la confirmación diagnóstica. Entonces, aquí tenemos, dentro del algoritmo, le voy a explicar brevemente cómo se aplica el algoritmo en un paciente que tiene dolor articular, que estemos pensando, por ejemplo, una artritis reumatoidea. Tiene un dolor tipo inflamatorio que compromete las manos, las muñecas y los pies, con las características que le acabo de decir: rigidez matutina mayor de 1 hora, dificultad para hacer el puño de la mano, compromiso simétrico, el test de la compresión de la mano positiva, sinuvitis a nivel de las manos, de la metacarpo, de la interfalángica proximales. Entonces, con esta sintomatología, ¿qué tenemos que considerar? Artritis reumatoidea. Le mandamos factor reumatoideo, anticuerpo anticitrulina. Si están positivos ambos, o uno de los dos, o preferiblemente ambos, lo más probable es que sea una artritis reumatoidea. Pero si está negativa, ¿sí? Y anticitrulina negativa, hay que considerar otro diagnóstico. Si encontramos en este paciente erosiones yuctaarticulares, ¿sí? Probablemente este paciente va a tener una artritis reumatoidea mientras se logra descartar. Ojo, siempre incrementado la proteína C reactiva y la BCG. Proteína C reactiva, BCG siempre están aumentados. Si lo que encontramos es el eritema malar, úlceras orales, fotosensibilidad, fenómeno neuronal, caída del cabello, tenemos que considerar el diagnóstico de lupus. Entonces, en este paciente le tenemos que enviar los anticuerpos antinucleares, anti-DNA y complemento. Si anti-DNA está negativo, se manda anti-SM. Entonces, si esto da positivo,
hay que considerar el diagnóstico de lupus. Si da negativo, hay que considerar otro diagnóstico. Entonces, fíjense que viene todo desde el compromiso oligopolo articular y se va desarrollando en la medida como nosotros vamos viendo cada uno de los síntomas y signos y los exámenes que hay que mandar. No hay que mandar todos los exámenes habidos y por haber. Fíjense que para el diagnóstico de artritis reumatoidea son dos exámenes básicos: factor reumatoideo y anticitrulina y los reactantes de fase aguda. Y para lupus, los exámenes que tenemos que mandar es antinucleares, anti-DNA, anti-SMI complemento. Básicamente son los primeros exámenes que nosotros tenemos que mandar. Y después de ahí es que vamos a ver qué otros exámenes se deben enviar. Importante la clínica, tanto de artritis como de lupus, que hay que tenerlo en cuenta, y es el conocimiento que queremos que a través de este diseño de algoritmo del médico no reumatólogo logre comprender mucho mejor esta enfermedad. Nuevamente, el algoritmo, expliqué esta parte y esta otra parte de osteoartritis y espondiloartritis ocurre más o menos en lo mismo. Teniendo en cuenta los exámenes de laboratorio, el reactante de fase aguda y la clínica, podemos decir si nos da el diagnóstico, no, hay que considerar otra cosa. Y de la osteoartrosis, recordar que es normal todo en un dolor de tipo mecánico, ahí hay que pensar en osteoartritis. Y cuando está la enfermedad avanzada, los cambios radiológicos. Entonces, teniendo en cuenta esos elementos, los mismos autores, el doctor Daniel Fernández, ¿sí?, hizo otro estudio en el cual buscaba la eficacia del uso de ese algoritmo diagnóstico que ha presentado en pacientes con dolores articulares para los médicos de atención primaria. Este fue en el 2020, fue publicado, el anterior que fue publicado en el 2020. Entonces, ¿qué encontramos? Que habían dos grupos de médicos. Un grupo de médicos del cual no se hizo capacitación y un grupo de médicos en el cual se capacitaron con este algoritmo. ¿Sí? Fueron 112 médicos en cada uno de los grupos. Y algo importante, estos médicos aproximadamente en un 45% en cada grupo tuvo rotación por reumatología. Más de la mitad, el 55%, el 53%, no rotaron por reumatología. Los médicos escogidos fueron de la ciudad de Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y Tunja. Entonces, ¿qué encontraron? Diagnósticos correctos, porcentaje. Fíjense, en el grupo que no tuvo capacitación, llegaron a un porcentaje bajo de diagnóstico correcto. Y el grupo que tuvo capacitación, fíjense que los porcentajes fueron mucho más elevados que en el grupo que no tuvo la capacitación. Y todo esto fue significativo. En el caso del total de los casos, en el grupo que capacitaron tuvo casi el 85% de confirmación diagnóstica contra casi un 50%. O sea, algo significativo. Y para la artritis, para la osteoartrosis, para el lupus y para la espondiloartropatía resultó lo mismo. Destacando que el grupo que no se capacitó, que no tuvo capacitación, tuvo un diagnóstico muy bajo, correcto, de las espondiloartropatías seronegativas, menos del 20%, el 17.8%. Y acá vemos en esta gráfica que ellos muy bien nos ponen, en el cual vemos que en rojo están los médicos que se capacitaron, en azul los que no tuvieron capacitación, y fíjense de que tuvo un mejor rendimiento los médicos que tuvieron el entrenamiento. Entonces,
Ese algoritmo es de gran importancia y ya les voy a decir cómo pueden llegar a él. Y igual pasó con el número de pruebas o de laboratorios que se enviaron. El grupo control que no recibió capacitación, fíjense que el promedio casi fueron 10 pruebas por cada una de las entidades. En cambio, el grupo que tuvo capacitación, en promedio fueron 4 pruebas. ¿Sí? Fíjense, para el artista de reumatoidea, 3.3 pruebas, que son factor reumatoideo, anticitrulina, básicamente proteína C reactiva y RT. Esos 4 exámenes son los que hay que llegar. En el caso de osteoartrosis, que son pocas. En el caso del lupus, 6 pruebas, yo se los dije. Antinucleares, anti-DNA, anti-ECM, consumo el complemento que van 4. Ahí están las 6 pruebas que hay que mandar para llegar a un diagnóstico inicialmente. Y la espondilotropatía, que en este caso serían 4 pruebas. BCG, proteína C reactiva, HLA-B27 y cambio radiológico en un momento dado. Entonces, fíjense que el rendimiento de este algoritmo de la validación es de gran importancia porque vamos a tener un mejor porcentaje de diagnóstico correcto y una racionalización de las pruebas de laboratorio. Todo fue significativo. Entonces podemos concluir que con el presente algoritmo diseñado a través de un consenso internacional de expertos, se hace un abordaje diagnóstico del paciente con dolor articular, constituyéndose en una herramienta útil para guiarnos con mayor precisión hacia un diagnóstico correcto y de una manera costo efectiva. Otra conclusión es que resultó ser una herramienta eficaz, como dijimos anteriormente, cuando es usada por médicos no reumatólogos, que es lo que queremos destacar, médicos de atención primaria, médicos generales, médicos internistas. La proporción de diagnóstico correcto aumentó y el número de pruebas solicitadas disminuyó. Entonces, hacer que el algoritmo sea accesible será parte del móvil de aplicación de reumatología llamada ReumaAD. Muchos de ustedes ya conocen esta aplicación de ReumaAD y ahí y ahí es donde se va a extender el algoritmo para que ustedes lo obtengan. De hecho, es de forma gratuita en Apple Store o en Google. El algoritmo, que para muchos dirá que es enredado, pero si lo vamos estudiando cada uno, vamos a racionalizar y vamos a llegar al diagnóstico oportuno. Otra de las enfermedades que nosotros vemos comúnmente, o más que común frecuentemente, es el lupus eritematoso sistémico. Y este año encontré este artículo sobre actualización en el diagnóstico y manejo del lupus, en el cual vamos a llevar a la interpretación adecuada de los criterios de clasificación y de hecho de los exámenes que nosotros necesitamos para hacer el diagnóstico de lupus. Recordar que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune por excelencia, sistémica, crónica, de evolución leve a moderada, severa, con un curso variable caracterizada por periodos de actividad y periodos de remisión. Recordar que es una enfermedad que le da más a las mujeres en etapa de vida reproductiva. Véanse esta frecuencia que nos ponen ellos hacia alrededor de la cuarta, quinta década de la vida. Y que es importante saber que evoluciona en manera leve, moderada, severa, porque de ahí va a ser el enfoque del tratamiento. Tenemos los nuevos criterios de EULAR ACR de lupus que fueron publicados en el 2019 y quiero destacar son los anticuerpos antifosfolípidos, que son los anticuerpos de cardiolipina o beta-2-glicoproteína o anticoagulante lúpico, el complemento C3 o C4 bajo y los anticuerpos altamente específicos anti-DNA y anti-SN. Estos son los 6 exámenes que en un momento dado nosotros tenemos que pensar en un paciente, como nos mostraba el algoritmo anterior de lupus con dolor articular y yo le diría ahora de manera general, de acuerdo a las manifestaciones que presenta.
¿Que hay que mandar a hacer otros exámenes? Sí, hay que mandar a hacer otros exámenes de acuerdo al compromiso de diferentes órganos que tenga un paciente con lupus. Entonces, en este algoritmo también que nos presenta, tenemos que los anticuerpos antinucleares son el punto de entrada para el uso de los criterios EULAR ACR. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos un paciente con ANA positivo y tiene los criterios de clasificación 10 o más, con al menos un criterio clínico, hacemos el diagnóstico de lupus, que esto es lo que se hace en la interpretación de acá, que si de estos síntomas y signos más la prueba de ayuda diagnóstica nos da un puntaje de 10, es clasificado el paciente con el diagnóstico de un lupus. Ojo, criterio de entrada antinucleares 1 en 80 es positivo. Entonces, si nosotros tenemos unos anticuerpos antinucleares positivos, 1 en 80, tenemos más de 10 criterios ACR regular, con al menos un criterio clínico, hay que pensar en lupus. Si tenemos menos de 10 criterios, que ahí es donde yo quiero entrar a validar esto, es que son criterios de clasificación, mas no son diagnósticos. Pero no es que si tenemos menos de 10 puntos, en un momento dado, un paciente no puede tener lupus. Sí, si el paciente no cumple con los 10 puntos para el diagnóstico de lupus, hay que tener algunas consideraciones. Entre esas consideraciones tenemos prueba inmunológica, ninguna, pero hay manifestaciones clínicas 8 o más, de 8 puntos o más, mínimo 8, y el paciente tiene fotosensibilidad, se recomienda que este paciente se puede diagnosticar como lupus. Y el detalle es que si nosotros recomendamos, sugerimos o si vemos un paciente y consideramos lupus, hay que iniciarle el tratamiento enseguida. Igual que todas las enfermedades anteriores que se vieron, artritis reumatoide, osteoartrosis, la espondiloartritis, si consideramos que tienen el diagnóstico de cualquiera de estas enfermedades, hay que comenzar tratamiento enseguida. Otra, eh, otra situación que se puede presentar es que si el paciente tiene dos puntos en pruebas inmunológicas, pero tiene manifestaciones clínicas de 6 o más de 6, hay que considerar lupus eritematoso sistémico. Si el antinucleares son negativos, pero los complementos están bajos, los anticuerpos antifosfolípidos están altos, ¿sí? Y hay los 10 criterios, los 10 puntos de los criterios de clasificación ACR con al menos un criterio clínico igual que acá, es diagnóstico de lupus. O sea, que los anticuerpos antinucleares negativos no excluye un lupus en un momento dado. Hay que entrar a valorar todo, la clínica, los signos y síntomas y las pruebas de laboratorio. Entonces, en este caso, hay que considerar un lupus eritematoso sistémico. Lo otro que le quiero decir hoy que antinucleares positivo no es sinónimo de lupus. Ojo, acá tenemos los criterios de artritis reumatoide. Para destacarle que debemos pedir factor reumatoideo, anticitrulina, proteína C reactiva y BCG. Podemos concluir brevemente que la definición nular del 2017 de artralgia sospechosa, progresión de artritis reumatoidea es de gran ayuda diagnóstica, pero aumenta el rendimiento diagnóstico cuando utilizamos los anticuerpos, los autoanticuerpos, factor reumatoideo y anticuerpo anticitrulina más ecografía. Y en algo que no presenté en la noche de hoy es que se han hecho estos estudios también con resonancia magnética. Importante concluir en la noche de hoy que muchas veces los médicos de atención primaria hacen un diagnóstico erróneo. De hoy en adelante, desde hace unos días, desde hace unos meses, ya tienen un diseño de un algoritmo que fue realizado por reumatólogos, 39 reumatólogos expertos, utilizando la metodología Delphi,
para apoyar a los médicos en el abordaje clínico. Es importante eso. De 4 enfermedades reumáticas que vimos, lupus con consideración articular, espondiloartropatía con manifestaciones periféricas, artritis reumatoidea y artrosis. Ojo, con este algoritmo no se pretende reemplazar la evaluación de un reumatólogo, tampoco que se convierta en prueba de diagnóstico. Los autores indican que el objetivo de ello es entregar una herramienta de apoyo al médico no reumatólogo para mejorar su abordaje clínico del dolor articular. Muchas gracias. Preguntas, estaré atento para contestarla. Aquí tienen mi correo electrónico y siempre estaré atento a su llamado.